este desayuno es un poco para que la conozcan en detalle, para que se entusiasmen tanto como estamos nosotros con ella, para que la usen, para que inviten a los amigos a que la usen y para que juntos como sistema la vayamos afinando. Para eso es este desayuno, disfrútenlo. Por favor, que realmente sea un diálogo que nos permita enriquecer el instrumento. De esa manera se han mejorado todos los instrumentos de Impulsa, los que nos... La primera versión de un instrumento nunca es igualita a la segunda, siempre vamos incorporando la retroalimentación que ustedes nos dan. Esto es algo muy novedoso y es el hecho de cofinanciar al inversor, porque en Colombia definitivamente en las etapas semilla y presemilla y digamos que todo el mundo define temprano diferente, eso es como un chiste del sector, pero definitivamente necesitamos que los que están ahí merodeando, que estoy mirando a ver, que estoy examinando, si invierto, se aceleren y por tiempo limitado y hasta agotar inventarios, pues van a tener el incentivo que les vamos a doblar la plata. Necesitamos que algunos actores que no se han metido en esto se metan, ese es el otro gran objetivo. Hay muchos que no están metidos en el mundo ni de la inversión ángel, ni como compañías están pensando en hacer inversiones que pueden ser una estrategia de crecimiento para sus empresas. Entonces, básicamente ese es el objetivo, para que siempre lo tengan en mente. ¿Qué es lo que ellos querían hacer? Pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Dinamizar una industria de financiación para las etapas tempranas en Colombia. Y alrededor de eso es que creamos ese instrumento. Y bueno, adelante, creo que Juan Carlos Caro va a contarles los detalles mientras ustedes disfruten del desayuno. Muchas gracias, Catalina. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a presentar pues, la convocatoria CE07, Impulso a la Inversión Privada, que como muy bien lo decía Catalina, es para dinamizar la industria de financiación. Lo que nosotros buscamos con esta convocatoria es activar esa industria de financiación en empresas en etapa temprana. Como tal, buscamos activar nuevos inversionistas, atraer esos nuevos inversionistas, fortalecer los que ya se encuentran dentro del ecosistema de emprendimiento haciendo inversiones en empresas en etapa temprana, atraer mayores recursos para esas empresas, no solamente de dinero, sino capital inteligente y obviamente incentivar y acelerar las inversiones que ya vienen ocurriendo. Como objetivo final, claramente buscamos poner recursos en las nuevas empresas para poderlas financiar y que puedan desarrollar su objetivo de manera coherente y adecuada. ¿Qué estamos ofreciendo con esta? Perdón. ¿Qué estamos ofreciendo con esta convocatoria? Como lo estaban comentando, estamos doblándole los recursos que ustedes tienen para que hagan más inversiones, estamos cofinanciando la inversión privada mediante la entrega de recursos no reembolsables. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros les estamos dando más plata para que ustedes hagan más inversiones. Para esta convocatoria nosotros tenemos 6.000 millones de pesos, se abrió el 13 de agosto y a partir del 15 de septiembre vamos a empezar a recibir propuestas. En este momento, en este lapso de tiempo, simplemente estamos recibiendo preguntas y estamos recibiendo las observaciones para poder tener un mejor producto. El cierre de la propuesta base de la convocatoria va a ser el 22 de octubre. Como les decíamos, ofrecemos capital no reembolsable para cofinanciar la inversión privada. Esto es decir, se entregan recursos como se le entregan a los emprendedores de capital semilla, no hay que devolverlos. ¿Hacia quién va dirigida la convocatoria? Tenemos dos tipos de proponentes. Los primeros, las personas naturales, ángeles inversionistas y entidades privadas legalmente constituidas. Aquí en entidades privadas pues claramente cabe cualquier tipo de entidad que se encuentre actualmente constituida, no solamente estamos hablando de entidades nacionales, sino también buscamos incentivar la participación de entidades extranjeras en la inversión de empresas en etapa temprana. En tema de personas naturales, uno de los criterios que nosotros establecemos es que acrediten pertenecer a una red de ángeles inversionistas. Demuestren la experiencia tanto para administrar los recursos que nosotros les entregamos como para que demuestren que efectivamente pueden hacer la inversión con la que se están comprometiendo. Deben tener experiencia invirtiendo o experiencia
en el sector en el cual quieren invertir. Aquí es clarísimo que debemos tener en cuenta algo, y es que nosotros, como queremos traer nuevos inversionistas, nuevas personas que apoyen esta labor, no solamente nos estamos fijando en que ya tengan la experiencia invirtiendo, sino principalmente que tengan también mucha experiencia en el sector en el que quieren invertir, para efectivamente apoyar el tema de capital inteligente, que es muy importante para nosotros. En cuanto a entidades privadas, la diferencia con lo que estamos pidiendo arriba es que no es que pertenezcan a una red de ángeles inversionistas, sino que cuenten con un equipo de inversión, que cuenten con personas que van a hacer esa inversión dentro de la empresa o dentro de la entidad que va a hacer la inversión, y que apoye el seguimiento de la misma. Aquí pusimos algunos ejemplos, poníamos empresas, incubadoras, aceleradoras, family offices. Realmente el proponente puede ser cualquier entidad, está muy amplio para que no haya ninguna restricciones, porque en últimas queremos es buscar la manera de que vengan más inversionistas. ¿Cómo funciona? Realmente lo que hay que presentar es una propuesta con todos los documentos que se establecen dentro de los términos de referencia, los cuales son los mismos que ponemos en todas nuestras convocatorias. La diferencia acá va más enfocada en el tema del portafolio. Nosotros estamos buscando que los proponentes vengan con un portafolio de empresas en los cuales quieren invertir. Este portafolio va a tener máximo 5 empresas y mínimo 1 empresa. Debe tener como mínimo 1 empresa. Si es un portafolio que está conformado por más de 3 empresas, es decir, que tenga las 5 empresas, nosotros cofinanciamos hasta 3 empresas como tope. Esto debido a diferentes razones, y principalmente por estos montos de cofinanciación que tenemos. Digamos, el mínimo de cofinanciación por empresa es de 100 millones de pesos y el máximo de cofinanciación por empresa son 500 millones de pesos. Por proponente, es decir, por todo su portafolio, estamos cofinanciando hasta 1.000 millones de pesos. Es decir, como les decía anteriormente, si las 3 empresas, cada una viene solicitando 300 millones de pesos, nosotros cofinanciamos hasta los 900. Después de eso, si son 4 empresas, así sean viables, ya no vamos a cofinanciar, y vamos a escoger esas 3 empresas de conformidad con las que obtengan mayor calificación dentro de nuestro proceso de evaluación. Los rubros de cofinanciación, ¿qué estamos cofinanciando? Como les veníamos diciendo, nosotros estamos cofinanciando la inversión privada. Entonces, lo que se cofinancia en la empresa en la que van a invertir es la adquisición directamente de capital social de la misma, es decir, que tenga que adquirir acciones, una cuota de capital de la misma, lo que sea como esté conformada la empresa en la que quieran invertir. ¿Qué no estamos cofinanciando? No estamos cofinanciando pasivos, porque en últimas no estamos buscando empresas muy endeudadas, y creo que en últimas un inversionista tampoco se va a meter dentro de una empresa que no vaya a utilizar los recursos para crecer. No estamos cofinanciando pago ni de dividendos, no queremos que los recursos se utilicen para pagar dividendos a socios, ni recompra de adquisición de acciones a socios, porque ahí no está capitalizando la empresa. Algunos otros rubros que no se cofinancian son impuestos, gastos de pólizas y actividades que no estén relacionadas con el desarrollo normal o el crecimiento de la empresa. La convocatoria tiene 2 etapas de evaluación. La evaluación está dividida en 2 etapas, una de elegibilidad y una de viabilidad. La elegibilidad, ¿qué vamos a mirar? En la elegibilidad miramos 2 temas: los documentos, que cumpla con todos los documentos que se establecen al interior de la convocatoria, y en la segunda, la verificación de las empresas. Acá, ¿qué ocurre? Nosotros estamos cofinanciando empresas en etapa temprana que tengan el potencial de crecimiento. Como ya tenemos la experiencia para analizar esas empresas, nosotros vamos a hacer una verificación de que esas empresas que ustedes traen dentro de su portafolio tengan esa belleza que a nosotros nos gusta, ese perfil de empresas con potencial de crecimiento. Para eso existen ya unos criterios clarísimos al interior de los términos de referencia, como es el potencial de mercado donde tiene que crecer, el equipo
el equipo emprendedor, en fin, otros criterios que de alguna manera nos permite entender que es una empresa en etapa temprana. Yo sobre este tema les comento que no va a ser una revisión a fondo como hacemos en otro tipo de propuestas, en donde verificamos muy bien con un panel de evaluación si la empresa le vamos a entregar recursos de cofinanciación. No, aquí hacemos una revisión rápida, sencilla, siempre si efectivamente la empresa cuenta con ese perfil que nosotros queremos para que continúe en el proceso. Aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo, vienen 3 propuestas, se puede caer una por documentos y pasan 2, pero no, puede que no pasen todas las empresas, porque no tienen el perfil que nosotros queremos. Si no pasa una empresa no quiere decir que se va a caer toda la propuesta, solamente pueden continuar las otras empresas que sí han sido declaradas elegibles. En la segunda etapa de evaluación tenemos la viabilidad. Aquí ya vamos a mirar un tema más a fondo, que es la capacidad del proponente y el proceso de negociación. Dentro de la capacidad del proponente vamos a verificar la capacidad financiera, como les decía, es que efectivamente pueda hacer las inversiones, la experiencia que tiene el inversionista, tanto haciendo inversiones como experiencia en el sector de las empresas en las que quiere participar. Y la capacidad para hacer acompañamiento a las empresas en las cuales quiere invertir. En el proceso de negociación también lo que hacemos es una verificación en temas básicos sobre lo que usualmente un inversionista tiene que mirar para ingresar en una empresa. Y son temas, como les digo, supremamente básicos, como es la verificación de un due diligence, que establecemos es básicamente un checklist en temas básicos que tiene que revisar el inversionista y de acuerdo con eso recibe una calificación. También verificamos que se le haya hecho una valoración a la empresa y que esté conforme a la participación que se le esté entregando al inversionista de acuerdo con la plata que está dando. Por último, tenemos en cuenta un plan de trabajo. Aquí, como ustedes saben, si un emprendedor pide plata, normalmente tiene que decir para qué es la plata. Entonces, en últimas, nosotros estamos verificando que ese plan de trabajo sea efectivamente para el desarrollo y el crecimiento de las empresas, de la empresa como tal. Este ya es un resumen de cómo funciona todo el proceso. Aquí entran las propuestas, pasa la etapa de elegibilidad, pasa la etapa de viabilidad. Cuando son declaradas viables es cuando decidimos cofinanciarlas y en ese momento es cuando llegamos a firmar el contrato directamente con el inversionista. Nosotros firmamos un contrato con el inversionista, no con el emprendedor, y le damos la plata directamente al inversionista. Esto, ¿cómo funciona en tema de desembolsos? Tenemos establecidos 3 desembolsos para entregarle los recursos al inversionista. El primero es un anticipo que se genera con la suscripción del contrato, un contrato de suscripción de acciones o de participación en la empresa y la apertura de una cuenta corriente. El primer desembolso es por un monto de 30% de los recursos aprobados. El segundo desembolso, ya como les estaba diciendo yo ahorita, vamos a tener un plan de trabajo que deben presentar, es verificar ese plan de trabajo, un informe de avance de la inversión, de acuerdo con el plan de trabajo, la modificación efectiva del capital social de la empresa y los desembolsos de los recursos. Es decir, como en el anterior se dio el 30%, ese 30% ya debe habérselo desembolsado el inversionista a la empresa y debe haber comprometido, entregado el 70% de los recursos con los cuales se comprometió en la propuesta que presentó. Por último, es un tema de evidencia de implementación en buenas prácticas de gobierno corporativo. También buscamos que las empresas en las cuales se van a invertir mejoren sus prácticas de gobierno corporativo para que los inversionistas tengan mayor tranquilidad al momento de la forma como se toman las decisiones. Por último, el anterior desembolso, el segundo es por el 40%. El último desembolso es del 30% del valor de la cofinanciación y se hace mediante el comprobante de desembolso de la totalidad de los recursos que se comprometió el inversionista, el informe final de las actividades y un informe de plan de mejoras de gobierno corporativo. Eso es básicamente cómo se entrega y ahí ya sería el 30% faltante de los montos.
En esta convocatoria establecimos algunas restricciones tanto para el inversionista como para las empresas que participan dentro del portafolio del inversionista. En primer lugar, encontramos que las empresas que hacen parte del portafolio no pueden haber sido beneficiadas de las convocatorias EI 07, CE 04 y CE 05, que son convocatorias de capital semilla que tenemos nosotros al interior de Impulsa, con las cuales ya les hemos cofinanciado algunas empresas. Entonces, esa sería la primera restricción. La segunda es que una empresa solo puede hacer parte de un portafolio de un inversionista. Es decir, si yo vengo como inversionista, traigo una empresa y otro inversionista trae dentro de su portafolio la misma empresa, solo se le cofinancia al que se presente primero. Si yo me presento primero a mí y me la cofinancian, perfecto, me dan la plata a mí, pero ya la segunda persona que se presente inmediatamente queda por fuera de esa empresa porque ya estaría recayendo en una restricción. No vamos a cofinanciar inversiones en subsidiarias, filiales o compra de franquicias. No se permite inversiones en empresas en las que exista una participación previa, haya un vínculo o exista un vínculo previo. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros no vamos a entregarle recursos para que se realicen inversiones en empresas donde probablemente yo ya tengo una inversión, donde yo tengo un vínculo, digamos, de forma directa o indirecta a través de otra empresa que haya invertido en esa, básicamente. El proponente no podrá llegar a poseer el control de la empresa. Lo que estamos hablando es que vamos a verificar que el capital social, su mayoría, o sea, que el inversionista no llegue a obtener más del 49% del capital social para que el emprendedor pierda el poder de la empresa. El contrato de cofinanciación va a ser de 18 meses. Esto lo que genera es que va a haber un bloqueo para la cesión y la enajenación de la participación del inversionista en la empresa. Es decir, que por 18 meses no va a poder vender esa inversión, sino hasta que se termine el contrato de cofinanciación. Y no podrá existir un parentesco de consanguinidad ni de afinidad entre el inversionista y la empresa. Bueno, estos ya son los beneficios. Lo que estábamos hablando es que les estamos entregando mayores recursos para que se mitigue el riesgo, tengan mayores recursos para que amplíen y diversifiquen su portafolio. Generamos unas herramientas para fomentar la cultura de inversión y a los emprendedores les permitimos mayor acceso a recursos. Eso es básicamente la convocatoria. Eso es a grandes rasgos con los temas más importantes de la misma. Entonces, si tienen alguna pregunta. Gracias, Juan Carlos. No, yo quería primero saber quién está aquí. ¿Quién aquí es ángel inversionista o pertenece a una red de ángeles inversionistas? Ok. ¿Quién viene en representación de un fondo, en construcción de un fondo? Y otros. Ok. Aceleradoras, empresas, un poco como por tener una idea del público. ProExport. Ok, muy importante, porque claramente que aquí se vale, creo que Juan Carlos no lo mencionó explícitamente, capital nacional o extranjero. Cuando estaba Juan Carlos mencionando el tema del portafolio, pensé en aquellos ángeles inversionistas que han visto una empresa. Ese es el portafolio, digamos, no es que yo tenga que tener un montón de empresas ya vistas. Con una que yo ya tenga vista, ya tenga un acuerdo es suficiente. Y ya ahí solamente dejo para sus preguntas, pero sí quería como hacer esa aclaración, primero como de realmente saber quién está aquí y segundo un poco qué es portafolio para uno que está como de primerismo, cómo así que portafolio si yo lo que quiero, no, una empresa que yo ya haya visto, ese es mi portafolio. Hay otra cosa de restricción que quería como explicar con mayor detalle, pero ahora me acuerdo y les explicaré. Por ahora, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? Sí, estamos por Hangout, entonces porfa todas las preguntas por micrófono. Sí,
es que hablando de lo que Catalina dijo, pero vi ahí que el inversionista tiene que tener una experiencia de mínimo 2 años y haber mostrado capacidad de inversión. Entonces ahí puedo yo nunca haber invertido en una startup y entonces dice yo voy a invertir y entonces ahora ayúdeme. Sí, ahí lo que se habla, digamos, dentro de los términos de referencia es que tenga experiencia en un proceso de inversión, ni siquiera estamos diciendo que haya hecho una inversión o algo por el estilo. Sí. Entonces, de alguna forma, lo que permitimos es que ustedes nos expliquen cuál es esa inversión, o sea, esa experiencia en esos procesos, pero no solamente estamos verificando eso porque queremos traer nuevos inversionistas, entonces también vamos a verificar la experiencia que tenga el proponente en el sector donde quiere invertir o qué experiencia tiene o cómo le puede ayudar al emprendedor, digamos, lo que siempre hablamos de capital inteligente. Ahí es importante persona natural versus persona jurídica. La persona natural es I-O. Puede tener experiencia o invirtiendo o en el vertical en donde va a invertir. No tiene que tener ambas experiencias para poder ser... Entonces esto es bien importante desde la óptica de la persona natural. Desde la óptica de la persona jurídica sí debe tener ambas, pero no tiene que ser, digamos, puede ser una empresa que ha invertido, que ha tenido inversiones, etcétera. Ahí, digamos, y un poco también... para explicarles un poco la dificultad de esto es, no podemos entregarle recursos a quien no tenga experiencia porque no estaríamos haciéndole un favor al sistema, pero también pues al sector le falta experiencia, entonces tenemos ahí un problema de huevo-gallina. Tratamos de dejarlo de la manera más fluida para que para la persona natural sea o usted ha invertido o usted conoce de ese negocio. Y para la persona jurídica, digamos que somos más laxos que en un vehículo de inversión formal en cuanto a la experiencia del gestor. Algo para adicionar es que cuando ustedes vean en detalle los términos de referencia y los criterios de evaluación y todas estas cosas, van a ver que no es un criterio solamente, son 2 o 3, y lo que buscamos es tratar de hacer un análisis integral del perfil del inversionista, porque en algunos casos por un criterio puede haber un déficit, pero por otro puede haber una fortaleza. Entonces claramente la idea es empezar a mirar, primero, como Catalina lo mencionó ahora, esto es un piloto, pues si ustedes ven es una convocatoria bien ambiciosa en términos de lo que quiere cofinanciar, de la inversión que quiere cofinanciar, pero no es un presupuesto muy amplio. Entonces, al final, los recursos van a ir máximo a 10 compañías aproximadamente. Entonces, realmente, dependiendo de todos los aprendizajes que tengamos en esto, pues podemos crecer más y desarrollar un instrumento, pues, un poco más de acuerdo a lo que el mercado nos vaya también evidenciando. Entonces, básicamente, eso era como lo que quería complementar. Sí, muy valioso lo que nos dices, porque de alguna forma acá lo que nosotros queremos establecer es que el momento de hacer la evaluación se tienen 2 criterios amplios, supremamente grandes, que son capacidad del proponente y proceso de negociación. A lo que voy es que no solamente se va a tener, digamos, si el tipo tiene demasiada experiencia invirtiendo, no. Digamos, esto es un tema que se va a analizar de forma integral para poder verificar que tiene un perfil adecuado para obtener esos recursos y acompañar o generar una inversión de forma adecuada. Juanca, tenemos una pregunta vía Hangout, le voy a dar paso a Andrea. A través de Google Plus, Santiago Salinas pregunta, si el inversionista persona natural tiene experiencia y actualmente no hace parte de ninguna red de ángeles, ¿basta con inscribirse a una y puede aplicar? Sí, nosotros no estamos solicitando un tiempo de antigüedad dentro de la red de ángeles inversionistas, es decir, que puede tener un día de participar en la red de ángeles inversionistas y se podría presentar. Obviamente lo hacemos a través de las redes porque ellos nos van a ayudar a verificar este perfil. Claramente una red, para que ingrese un ángel inversionista, tiene que cumplir con ciertos requisitos, como digamos, en el caso de aquí nos está acompañando la red de ángeles inversionistas de Bavaria, entonces ellos tienen un proceso previo para verificar si es una persona que cumple con todos los requisitos que ellos necesitan. Daniel Rojas a través de Twitter nos pregunta sobre qué instrumentos de inversión se hace la cofinanciación. ¿Puede ser notas convertibles? No, solamente estamos cofinanciando la inversión directa, no estamos cofinanciando deuda ni nada por el estilo, solamente participación directa sobre el capital social de la empresa. Álvaro Espite también a través de Twitter nos pregunta, ¿se debe pertenecer a algún sector en especial?
Esta convocatoria es supremamente amplia, no nos estamos enfocando en ningún sector, estamos dejándolo a decisión y criterio del inversionista para que invierta en el sector que considere más adecuado. Juan Carlos, creo que sería bueno, no sé si ya todos los ángeles inversionistas presentes estén ya vinculados con redes de ángeles inversionistas, pero dado que es una condición, sería muy importante como repasarles cuáles son las diferentes redes de ángeles que tienen disponibles para su vinculación. Sí, mira, como te estaba comentando, nosotros tenemos identificadas algunas, como es la de la Fundación Bavaria, que es la Red Nacional de Ángeles Inversionistas, que viene trabajando con la Universidad del Norte, con la Universidad Javeriana de Cali, en fin, también contamos con Capitalia Colombia, y hemos identificado algunas como es una de la Cámara de Comercio de Bogotá, Habbog, pero en últimas aquí lo que para la convocatoria como tal no estamos diciendo esta es una red, sino hay un anexo, que es el anexo 2, que establece, digamos, la certificación de que pertenece a la red de ángeles inversionistas. Lo que se encuentra ahí es que hay unos criterios que establecen como podemos identificar si se trata también de una red de ángeles inversionistas. Puede que sea una que nosotros no tengamos identificado. Entonces establecemos unos criterios, si cumple, si ha hecho este tipo de cosas, por ejemplo, si ha organizado ruedas de inversión, si ha identificado inversionistas, si viene analizando emprendedores. Entonces dejamos supremamente amplio también para que se nos presenten de diferentes redes de ángeles inversionistas y no solamente las que ya tenemos identificadas. ¿Alguien más? Juan, ¿cómo funciona si es una capitalización por tramos, como con hitos definidos? Pues digamos, nosotros establecemos 18 meses de duración del contrato. Ese ya es un tema de funcionamiento como negocia usted con el inversionista, por ejemplo. Es decir, si usted durante los 18 meses establece que con ciertos hitos le va a ir entregando recursos, pues lo ideal es que para el segundo desembolso, que es del 70%, usted establezca un tiempo prudencial para que se empiecen a dar, digamos, esa coincidencia con el cumplimiento de esos hitos y que esté conforme con los desembolsos del... Pero el matching grant se daría sobre todo el capital que se está comprometiendo a invertir o sobre... Sí, es sobre todo el capital que se está comprometiendo. ¿Cuál es digamos, el involucramiento de ustedes si es que están pensando que se vaya a dar después del desembolso? O sea, a ustedes se les hace una propuesta de, digamos, los propósitos de los recursos, sí, y si ustedes después van a estar dando seguimiento y por cuánto tiempo lo van a estar dando. El seguimiento, lo que te digo, es por 18 meses, que es la duración del contrato de cofinanciación. Nosotros lo que hacemos es verificar que se hayan entregado los recursos al inversionista, del inversionista al emprendedor y que se estén gastando en lo que nos están diciendo que los iban a utilizar. Esto no va a ser un seguimiento exhaustivo de mire, usted no se gastó, no, es un tema más general efectivamente que si usted me dice, bueno, vamos a comprar una maquinaria, pues que la compren, pero o vamos a gastar el dinero en estrategia, listo, efectivamente lo están haciendo, pero yo no voy a entrar a evaluar qué es lo que están haciendo efectivamente, ¿vale? Es que yo creo que aquí la gran diferencia, y por eso a veces uno se confunde, es nosotros estamos cofinanciando al inversor, no a la empresa. Por lo tanto, nosotros le hacemos seguimiento es al inversionista, a que ustedes hayan hecho lo que se comprometieron a hacer. Nosotros en este caso no estamos mirando cuáles son los hitos que va cumpliendo la empresa, porque así como tampoco nos metemos en ese nivel de detalle de si la empresa, nosotros asumimos que ustedes quieren invertir en ellas es porque le dieron potencial. Por eso en esta convocatoria nosotros no evaluamos, sino algunas cosas muy básicas acerca de el tiquete de inversión de la empresa, etcétera. Pero quien está recibiendo la cofinanciación es el inversor. Ustedes si son inversionistas, los que deben saber qué es lo que necesita la empresa y ustedes son los que tienen que hacer el seguimiento. Juan Carlos lo mencionaba, para nosotros es un tema súper importante el tema de organizar todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo. No solamente por lo importante que es eso para ustedes como inversionistas, sino porque suponemos que están buscando alguna salida y esa salida va a depender mucho de que todo el tema
de gobierno corporativo está organizado. Entonces, por ejemplo, ¿qué seguimiento sí vamos a hacer? Se cumplieron los compromisos de gobierno corporativo, se organizaron los reglamentos, etcétera. Nos interesa, eso es un hito sobre el cual yo al inversor, sobre eso le hago el desembolso. El tema con la empresa, ese no es nuestro problema, es el problema del inversionista. Digamos que aquí hay un tema de zapatero a tus zapatos. El inversionista es el que debe saber en qué debe y cuáles son los hitos que debe ir cumpliendo la empresa. Algo para adicionar a la pregunta anterior es que es un poco un llamado a, no queremos tampoco limitar la inversión, porque puede haber inversiones superiores a los montos que nosotros hoy estamos haciendo. Lo que sí queremos es que los recursos que se vayan a invertir en el marco de esta convocatoria, es decir, tenemos un plan de invertir 1.000 millones en una compañía, bueno, esta solo le da 300, 400, 500, presente a esta convocatoria lo que va a hacer con esos 500. No tiene que presentar todo el proyecto, de tal manera que en ese lapso de tiempo le permita cumplir con esos requisitos que se comprometió al principio, que es lo que tú dices, independiente de los hitos de la compañía, etcétera. ¿Qué voy a hacer yo con estos recursos como inversionista? ¿En qué momento? ¿Qué le voy a exigir a mi empresario para nosotros atar eso a la propuesta? ¿Sí? Independiente de que después el inversionista quiera poner más recursos, etcétera. Es un poco también tratar de mirar el espectro de tiempo que tengo versus lo que estoy presentando. Juan Carlos, ¿cómo es la dinámica del panel de viabilidad? ¿Qué esperas tú que el inversionista muestre en ese panel? No, básicamente lo que vamos a tener es un panel con inversionistas para que tengan una conversación con el proponente. En últimas, conocer, o sea, toda la información que tú estableces ahí es, si tú efectivamente quieres ayudar a crecer la empresa, ¿para qué vas a gastar los recursos si efectivamente si esos recursos están destinándose de manera adecuada? Además de conocer al inversionista para efectivamente ver si tiene esa capacidad para apalancar a la empresa, no solamente lo que te decía con los recursos, sino el tema de capital inteligente, es conocer al inversionista como es él. Eso es básicamente lo que se va a llegar a mirar ahí. Juan Carlos, una pregunta. Acá. Hay varios inversionistas que pueden ir en un proyecto y ustedes apoyan el proyecto. O sea, nosotros solamente el contrato es solamente con una persona, pero nosotros no generamos una restricción de que fuera con recursos propios. Es decir, si se quieren sindicar varias personas para reunir unos recursos e invertir, perfecto, pero el contrato que nosotros vamos a tener es solamente con una persona que va a ser la cara de esos inversionistas. una pregunta más. Cuando el inversionista está buscando una salida, 1 año y medio después, creo que dijiste que era lo mínimo, ahí cómo viene o sea, ¿qué pasa con ustedes, el inversionista con ustedes? No, nada, digamos, ya después de que se acaba el contrato de cofinanciación, pues digamos, eso ya es tuyo y tú pues lo negocias y sales como consideres adecuado. Gracias. Y es un tiempo máximo, es decir, si el contrato se acaba antes porque los hitos se cumplieron antes, también se puede dar una terminación anticipada sin ningún inconveniente. Buenos días a todos. Mi pregunta es, esta convocatoria está desde el 13 de agosto al 22 de octubre. ¿Los recursos en cuánto tiempo se desembolsan, el primer 30% del que hablabas? En el anticipo, eso es con la legalización del contrato. Nosotros, digamos, desde que se presenta la propuesta, tenemos estimado que el proceso de evaluación puede llegar a durar 1 mes, por máximo 2 meses, yéndonos muy mal, y después de eso ya es la firma del contrato y en ese momento se hace el desembolso del anticipo. Mi pregunta es, ¿para este año es posible que se haga el desembolso? Claro que Lo sí. digo por los proyectos que se vienen para Precisamente este año. nosotros estamos mirando la dinámica de inversión, lo que buscamos hacerlo es muy rápido y vamos a lograrlo, va a ser durante este año. Ok, gracias. Cuando se tienen proyectos, si hay gradualidad en la inversión, o sea que el desembolso de uno como inversionista lo hace en estos proyectos gradualmente, ¿tiene que haber algún tipo de simultaneidad o no tiene nada que ver eso?
No, digamos, eso es un tema de negociación entre inversionista y empresario. Nosotros solamente para entregar los recursos lo que solicitamos es que se cumplan algunos criterios y eso es, digamos, es más que se acomode el proponente para que coincidan esos desembolsos. La contraparte legal para ustedes puede ser un patrimonio autónomo de una fiduciaria. O sea, si se reúnen 10 inversionistas, crean un patrimonio autónomo, el patrimonio autónomo puede contratar con Podría ser, ustedes. digamos, ahí tendría que ser, se tendría que firmar es con la fiduciaria. Es lo mismo. Lo que digo, ahí cabe cualquier entidad, o sea, está demasiado amplio el tipo de proponentes cuando hablamos de entidad privada. Pregunta, Impulsa, ¿cómo va a facilitar las compañías que están vinculadas a esta iniciativa hacia los inversionistas? O sea, ¿cómo se les va a presentar o cómo se puede acceder a toda esta información? ¿En qué sentido, perdón? O sea, digamos, yo quiero ver pues cuáles compañías están disponibles o que están buscando esta financiación y cómo como inversionista puedo acceder a esta... Nosotros, digamos, en este momento tenemos un portafolio que elaboramos de inversión de empresas a las cuales hemos cofinanciado. En este momento no tenemos como tal una dinámica de hacer, digamos, la presentación de inversionistas con emprendedores para esta convocatoria. Sí lo hemos venido haciendo en diferentes actividades, pero pues digamos en el caso, por ejemplo, la red de ángeles inversionistas ya tiene identificado algunas empresas. Nosotros lo que podríamos hacer es presentarles ese portafolio, presentarles algunas empresas que ya están interesadas en recibir inversión y también hacerles contacto con diferentes entidades del ecosistema de emprendimiento para que los ayuden. Ahí... Juan, a través de Twitter, Daniel Rojas nos pregunta, ¿la startup sobre la que se hace la cofinanciación debe estar constituida en Colombia o puede estar en Estados Unidos? No, solamente estamos cofinanciando inversiones en empresas que sean colombianas, que estén constituidas legalmente en Colombia. Ok, y a través de Google Plus nos preguntan si la empresa debe estar facturando o puede estar constituida como una empresa con idea innovadora. Es que eso ya, digamos, es un tema del inversionista. Lo que nosotros decimos, nosotros no vamos a entrar a mirar que tenga esto. Nosotros miramos unos criterios generales básicos por encima, pero digamos el que decide o el que hace la inversión es el inversionista. Entonces nosotros no vamos a llegar a evaluar el criterio del inversionista. Si el inversionista considera que es una empresa que a pesar de ser una idea es adecuada para recibir su inversión, pues bien. Lo único que nosotros sí vamos a exigir es que la empresa esté legalmente constituida. Juan, para contestar también la pregunta del señor y pues complementar lo que tú dijiste, yo soy Isabel Echeverry, soy la gerente de la Red Nacional de Ángeles Inversionistas. Nosotros, y una de las cosas que mencionaba Juan Carlos, que no solo estamos certificando a las personas que son ángeles inversionistas que de pronto no vayan a aplicar esta convocatoria como persona, pues, empresa o persona jurídica, pero también nosotros tenemos una actividad recurrente, todo el tiempo estamos sumando nuevas empresas al portafolio de la red. Este portafolio no es uno donde nosotros invertimos, sino que la idea es escoger empresas que tienen las características de ser empresas CDI, CRRS y conectarlas con ángeles inversionistas que tengan interés. Entonces, este desayuno lo hicimos la semana pasada también con los ángeles de la red. Ahí estuvimos pasando el Deal Digest que tiene 35 empresas en portafolio y de ahí también estamos identificando cuáles son las que aplican para Matching Grants. Entonces yo me voy a quedar un ratito después del desayuno si tienen preguntas, los que quieren entrar como ángeles. Buenos días. Hablo de un caso particular, pero de pronto nos sirve como ejemplo para otras entidades. Nosotros somos Guaira y entramos a las empresas, generamos una inversión a las empresas, pero a través de notas convertibles. Nosotros no entramos directamente en el equity de las empresas. ¿Podría haber este tipo de financiación o tendríamos que entrar directamente en equity? Tiene que ser directamente en equity. Digamos, es la única que estamos en este momento cofinanciando. De pegarle como a diferentes etapas en donde además no haya otros. Guaira está ahí para esa primera parte con notas convertibles. Esto es más bien para aquellas en donde ustedes quisieran, exactamente,
Entonces es muy claro el momento en donde queremos y por eso los montos de inversión. No estamos hablando de montos, digamos, muy pequeños para empresas que apenas están empezando a aprender motores. Sí, no puedes haber hecho una inversión y después pedirnos plata para invertirle más. Esa, digamos, es una de las restricciones que establecimos. Juan, tenemos una pregunta a través de Google Plus y es Santiago Salinas nos pregunta, ¿la inversión puede hacerse a una spin-off de una empresa en etapa temprana, el cual está en proceso de consolidación como unidad empresarial independiente? Hablando de spin-off, pues sería algo muy similar a lo que estaba diciendo ahorita Johanna. Podría hacerse una inversión, pero no podría ser inversión directamente de la empresa de la que está saliendo. ¿Sí me va a entender? Digamos, si es una spin-off, soy una universidad y está saliendo una empresa de spin-off, pues yo como universidad no puedo venir y solicitar plata para cofinanciar esa empresa porque pues tiene un vínculo y es lo que tenemos restringido. Puede venir un tercero inversionista e invertir en esa empresa y eso sí lo cofinanciamos. Que no les suenen, todas las cosas, este es el momento, porque, ¿no? Como digo yo, por tiempo limitado y hasta agotar inventario va a haber este recurso, es un piloto, pero digamos, hablen ahora o por lo menos para esta, callen para siempre. Una duda que tengo, yo no soy ángel inversionista, yo tengo una empresa de tecnología. Hace 4 años. Estoy buscando financiación para un proyecto importante. Se me acerca a mí un ángel inversionista. ¿Quién me garantiza que ese dinero que le entregan a ese ángel inversionista lo va a invertir en mi proyecto? Primero, el ángel inversionista se compromete con nosotros mediante un contrato y tiene pólizas de cumplimiento y en caso de que no cumpla con eso, pues se van a hacer efectivas las pólizas, si está incumpliendo un contrato, básicamente eso es. Segundo, digamos, nosotros estamos estableciendo dentro de los términos de referencia que hay una cuenta corriente que es del inversionista, pero que tiene un manejo conjunto con el emprendedor. Entonces, digamos, de alguna forma la plata solamente se puede destinar para entregárselo a la empresa con la que se comprometió. Juan, esto surgió la semana pasada, y aquí nadie lo ha preguntado, pero me gustaría que tocara sobre los efectos tributarios para los inversionistas, porque fue una conversación que yo creo que duró 15, 20 minutos allá y aquí nadie ha preguntado nada, entonces... Digamos, esa plata ingresa como nosotros se la entregamos a cualquier entidad que cofinanciamos, es una cuenta de terceros y efectos tributarios, de acuerdo con la ley 1429 de 2010, estos recursos que están destinados de capital semilla o a fortalecer empresas y que son entregados por el Estado no generan ganancia ocasional. Entonces, sí te van a generar algunos costos de transacción y ese tipo de cosas, pero no vas a tener, digamos, un impacto tributario en ese aspecto. Buenos días. Algo muy puntual, creo que puedo ser el único que le pasa esto. ¿Un cofinanciador puede ser una agencia de cooperación internacional? Pues digamos en el marco de un proyecto que se encarga de acelerar emprendimientos que aporten en la construcción de paz o cosas así. Pues lo que decimos, aquí el proponente es supremamente amplio, tiene que tener, o sea, entidad que sea, tiene que adquirir capital social de la empresa, no sé si puede llegar a hacerlo. Hola, en ese caso la agencia de cooperación no creo que vaya a ser el inversionista que va a tomar el equity, entonces dependiendo más bien de quién es quien va a invertir los recursos, la incubadora, la aceleradora o quien tú mencionas a través del que va a ser la agencia de cooperación es el que se presentaría. Vale. Hola, una pregunta. Nosotros somos la Fundación Bolívar de Vivienda. Nosotros no caberíamos dentro de ninguno de los dos, digamos, modelos generales que pusieron, pero nosotros estamos en la creación de un fondo con patrimonio autónomo para inversión en empresas de etapa temprana de alto impacto. ¿Aplicaríamos, digamos, dentro de la convocatoria?
Pues de alguna manera sí podrías aplicar. Si tú no tienes una inversión previa en esas empresas, podrías hacerlo. Pero digamos, incluso la fundación, pues eso ya depende del objeto social y todo lo que puedan hacer, pero como entidad privada podrían llegar a participar también. Refiriéndonos hasta el agotar inventarios que comentaban hace un momento, en el proceso de selección ya de los proyectos o de las inversiones definitivas, ¿cuáles son los criterios que se van a seguir? Porque supongamos que vamos a tener, ojalá, una gran demanda de este proceso, entonces, ¿cuáles van a ser los drivers de selección? La evaluación se va haciendo apenas empiecen a radicar propuestas. Entonces, de acuerdo con el orden de radicación de la propuesta, se pasa a esas etapas de evaluación y se establece si es viable o no es viable. De ahí se van comprometiendo los recursos. Entonces, el proceso es mediante radicación. Cada vez que vayan radicando, en ese orden va a quedar el análisis o la evaluación. Juan, una aclaración para las personas en Twitter. Nos preguntan mucho si esta convocatoria aplica directamente para empresas o es necesario hacerlo a través de un fondo de inversión. No. O sea, digamos, el proponente puede ser cualquier entidad, puede ser una empresa, puede ser una persona natural, una incubadora, una aceleradora. No es necesario que sea a través de un fondo de inversión, se puede, sí. Pero en cuanto a esa pregunta, no sé si ellos estén pensando presentarse directamente como empresa, en ese caso, para recibir ellos la inversión, no, se está cofinanciando es la inversión, ojo a eso, no se cofinancia un proyecto de una empresa que va a crecer, es la inversión. Sí, el tema es que si yo quiero que me inviertan, no me va a presentar directamente. El que se presenta es el inversionista es el que se le va a cofinanciar. Nosotros ya tenemos otro tipo de convocatorias con las cuales hemos cofinanciado a los emprendedores directamente. Con esta lo que buscamos o tiene objetivo es fomentar e incentivar a los inversionistas para que ellos inviertan en empresas en etapa temprana. ¿Listo? Vale. Muchísimas gracias a todos. Algo un poco como para cerrar y agradecerles pues haber venido todos tan cumplidos además en esta mañana. Recuerden que esto es para los inversionistas, independiente de su naturaleza. Como decíamos al principio de la presentación, esto es un poco a lo que nosotros denominamos activar la industria de financiación, es poner más recursos disponibles en el mercado para que haya más acceso a financiación por parte de los empresarios, pero que haya aquellos inversionistas que vienen en un proceso de trámite con algunos empresarios, sobre todo por los requerimientos que implica la convocatoria, es acelerar ese proceso de inversión. Algunos que ya vienen haciendo su proceso de due diligence son perfectos para este proceso de inversión. No es tanto para los nuevos, voy a buscar en qué invertir y el empresario va a buscar, porque vio la convocatoria, va a buscar a alguien que le quiera invertir para presentarse. Creo que no, porque todos estos procesos de due diligence de verdad requieren un conocimiento y un tema de confianza entre el inversionista y el empresario, que de fondo no duran un mes o 2 meses, que dura el tiempo de la convocatoria. Entonces, como decía Catalina ahorita, nosotros tenemos diferentes instrumentos tratando un poco de focalizarnos en esa brecha y en ese estado del negocio. Entonces, digamos que esta está un poco más perfilada para ese tipo, aquellos empresarios que ya están en conversaciones con un inversionista, y poder facilitarle ese proceso al inversionista, que si antes tenía X pesos para invertir en 2 o 3 compañías, hoy por lo menos tenga 2X, y así no va a beneficiar 3, sino va a beneficiar 6. De esa manera nosotros favorecemos al inversionista y ponemos más recursos en el mercado para los empresarios. Entonces ese al final siempre es el foco de la convocatoria, para que no lo olviden. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si Catalina quiere cerrar con algunas palabras. Entonces, bueno, aquí estaremos unos minutos más. Muchísimas gracias a los de streaming, a los que están vía internet, muchísimas gracias. Gracias.